Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de la que no me canso de repetir que es una casa de cultura y de arte que de alguna manera pues sintetiza toda la carga histórica y artística de la ciudad de Sevilla desde el año 17, desde 1660, en que se fundó la Academia de Dibujo, dirigida nada más y nada menos que por Bartolomé Esteban Murillo. A partir de ese momento, con luces, con sombras, como es lógico en todos los organismos, ha ido evolucionando a través del tiempo y llega hasta el día de hoy, en que nos reunimos en este salón de Carlos III, en este salón de actos de la Academia, para celebrar una serie de conferencias en torno a las hermandades y cofradías de nuestra ciudad, que tanta influencia han tenido en nuestra sociedad desde cualquier punto de vista, histórico, artístico, sociológico, etc. En estas conferencias, que van a ser dictadas por los miembros del grupo de investigación del Centro de Estudios e Investigación de la Religiosidad Andaluza de la Universidad Pablo de Olavide, con el título de Historia y Patrimonio Documental de las Cofradías de Sevilla, de alguna forma vamos a ir, o se va a intentar, un poco ambientar este periodo anual que nosotros, los creyentes, denominamos Cuaresma, porque es el tiempo en el que los fieles se preparan para la celebración de la pasión y muerte de Cristo y sobre todo para la triunfal resurrección del Redentor a través de la kenosis y de la apoteosis, es decir, conmemorando todos los acontecimientos de la humillación, del sufrimiento, de la crucifixión y de la muerte de Cristo, pero sin olvidar, porque entonces este sacrificio no tendría un auténtico sentido, sin olvidar el momento glorioso de la resurrección del Señor, con el que de alguna forma todos iremos resucitando al final de los tiempos. Hoy, para iniciar la serie de conferencias, contamos con un compañero y amigo, con el doctor don Antonio López Gutiérrez, que es profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide y además académico correspondiente en Dos Hermanas de esta Real Corporación. Don Antonio nos va a ilustrar esta tarde a todos los asistentes con su conferencia titulada Archivo y Patrimonio Documental de las Hermandades de Sevilla. Y ya sin más, puesto que yo no he venido a hablar, aunque sea una persona de bastante facundia, como diría don Antonio de la Banda, ya le cedo la palabra a nuestro conferenciante. A todos ustedes, bienvenidos, y no olviden que esta es vuestra casa, cuando quieran. Querido presidente, miembros de la Academia, señoras y señores. Iniciamos la tarde de hoy el ciclo de conferencias dedicada a historia y patrimonio documental de las Hermandades de Sevilla, que como ya tendrán conocimiento, se va a desarrollar durante miércoles, jueves y viernes de esta semana. Bien, hoy vamos a abordar un tema yo diría que lleva en el candelero durante muchísimo tiempo y que en los últimos años ha experimentado un auge de preocupación por parte de los cofrades, como es el tema del patrimonio documental de las hermandades. Los archivos de las hermandades y su documentación han sido por antonomasia y de manera tradicional, entendiendo este término en el más amplio sentido de la palabra, los grandes olvidados de nuestras hermandades y cofradías. No en vano, por diferentes motivos,
de forma un tanto cariñosa, pero reflejando una dura realidad, este patrimonio documental ha sido denominado en muchas ocasiones como el pariente pobre del vasto patrimonio que conservan nuestras hermandades. Y ello por una razón fácil de comprender. De forma tradicional, tanto las hermandades como las cofradías apenas han sido concebidas como organismos e instituciones que producen, reciben y conservan documentos. La fuerza, por ejemplo, de ver una cofradía en la calle resta en todas las ocasiones la posibilidad de ver algo más detrás de ella. De hecho, aunque el fin primordial de una hermandad o cofradía es la de rendir culto público a sus titulares, nos resulta menos cierto que para llevar a cabo todas esas actividades hace falta una gestión que permita su ejecución. Por ejemplo, podemos ver el estreno de un juego de varales, de un paso de palio, pero pocos pensarán que hasta llegar a ese momento ha sido necesario solicitar un presupuesto al orfebre, estudiar la viabilidad de su ejecución, plasmar un contrato de obra, realizar una serie de pagos, organizar una serie de actividades con la finalidad de recaudar fondos económicos, en suma, una serie de trámites administrativos de lo que no nos podemos librar ni en el día de hoy ni hace 500 años. Puede que en nuestros días la burocracia haya crecido por múltiples ocasiones que en estos momentos no viene al caso analizar, pero a pesar de todo, nunca desaparecerá la gestión necesaria para conseguir esos objetivos. Por ello, por esa continua gestión llevada a cabo, incluso desde antes de su fundación, las hermandades y cofradías han ido reuniendo, al menos en teoría, un importante acervo documental fruto de su actividad y de su antigüedad que conforman su patrimonio documental. La desaparición de documentos dificulta, lógicamente, la redacción de trabajos científicos sobre hermandades. En ciudades, por ejemplo, como Sevilla, de las que no se puede dudar su tradición en el mundo de las hermandades, ya en el siglo XVIII, coincidiendo con el movimiento de la Ilustración, se puso de manifiesto la desaparición de innumerables documentos de hermandades y cofradías que impedía realizar cualquier tipo de estudio científico sobre ellas. Joaquín José Rodríguez de Quesada, que desempeñó el oficio de escribano público de Sevilla entre 1759 y 1775, además era una persona comprometida con las hermandades, no obstante fue mayordomo y posteriormente alcalde de la Hermandad Sacramental de San Juan de la Palma, al elaborar en 1762 el libro de protocolos de la hermandad, lo inicia curiosamente con un preámbulo histórico en el que deja entrever la falta de documentación existente. Dice textualmente: quisiera explayar mi afecto con dar puntuales y verídicas noticias de mis charísimos hermanos, tanto de la construcción y principio de este sagrado y majestuoso templo del Señor San Juan Baptista, como de las fundaciones de nuestras muy ilustres cofradías. Pero la falta de papeles me hace enmudecer y no tirar la pluma, pero no queriendo dejar todo al silencio, diré lo que he podido hallar. Joaquín José se valió de escrituras conservadas en los protocolos notariales, otorgadas entre otros escribanos de la ciudad, así como alguna crónica sevillana, para poder terminar su obra. Otro autor sumamente conocido, Félix González de León, ya en el siglo XIX, en la introducción de su obra Historia crítica y descriptiva de las cofradías de penitencia, sangre y luz, vuelve a insistir en la falta de documentos para poder justificar la antigüedad de los mismos. Él dice en su introducción: quizá no hay nada más oscuro en la historia de Sevilla después de la conquista que la fundación de las hermandades llamadas Cofradías de Semana Santa de Penitencia, Sangre y Luz, para después señalar las posibles causas de la pérdida de esa documentación, o la ignorancia o el poco cuidado de los primeros congregados en ella. Nada escribieron sobre su origen, o si en alguna tuvieron ese cuidado, la incuria de los que le siguieron o las vicisitudes de los tiempos lo ha perdido, de modo que nada se encuentra en sus archivos que revele el tiempo de sus fundaciones en años fijos, a excepción de alguna otra. De hecho, Félix González de León cuestiona uno de los acertos utilizados de forma tradicional para justificar la antigüedad de las hermandades en base a la antigüedad marcada por el libro de reglas de la corporación, toda vez que con toda certeza, defiende el autor, debió existir la misma con anterioridad a dicha aprobación.
Y todo ello producido por una serie de factores extrínsecos e intrínsecos que han coadyuvado a la desaparición de una buena parte del patrimonio documental de nuestras hermandades. Entre los primeros, entre los factores extrínsecos, podemos incluir los traslados de templos, las inundaciones o riadas, los incendios y los incidentes bélicos, entre otras. El traslado de sede de las hermandades a lo largo de la historia ha propiciado la pérdida de documentación de las mismas, máxime cuando hablamos de una época en la que la inexistencia de la Casa Hermandad era toda una realidad. Ello también lo podemos constatar con nuestros propios traslados. Cuando realizamos el traslado aparecen objetos que llevaban perdidos años y vuelven a desaparecer otros que llevarán perdido otros tantos, precisamente por no llevar ese control de la documentación. También conocen ustedes el trabajo de Enrique Esquivia Franco acerca de los traslados y cambios de sede en las cofradías de Sevilla. En el caso, por ejemplo, de las inundaciones y riadas, Sevilla ha estado expuesta hasta hace pocos años a continuas inundaciones de nuestro río Guadalquivir y muchos han sido los daños y perjuicios que ha causado a esta ciudad, incluido su patrimonio documental. Por ejemplo, en la riada que tuvo lugar en 1626, entre otras afectó a la hermandad de Omnium Sanctorum y a su patrimonio documental, perdiendo las reglas originales de la misma, que fueron rescatadas de las aguas, proponiendo a la hermandad copiar el contenido de estas en unas nuevas que actuaban a modo de copia autorizada de las mismas. En ellas se recoge lo siguiente: porque la regla que tenía la dicha cofradía, que era muy antigua, se mojó con la inundación del agua del año pasado de 1626, conforme a ella se ha ordenado esta. En cuanto a los incendios, los efectos no resultan de menor intensidad. Así, por ejemplo, la pérdida sufrida por la Hermandad de la Amargura en 1649, fecha precisamente de la peste que asoló esta ciudad, no solo perdió una buena parte de sus hermanos a causa de los estragos de la peste, sino que además también la documentación que se encontraba en sus hogares, que fue por prevención arrojada al fuego o a la tierra para evitar cualquier tipo de contagio. O el que tuvo lugar en 1704 en el convento de la Victoria en Triana, que destruyó el archivo de la Hermandad de la Estrella. Incidentes bélicos, como la ocupación de la ciudad por el ejército napoleónico entre 1810 y 1812, durante la Guerra de la Independencia, que causó numerosos estragos en numerosos conventos que fueron convertidos en cuarteles, establos, almacenes y que quedaron abandonados, arruinados o fueron pasto de la llama. Se vieron afectados numerosos conventos como los de San Francisco, San Agustín, la Merced, el Carmen, la Trinidad, San Basilio, los Terceros o San Laureano, afectando a otras tantas hermandades que conservaban allí documentación, entre ellas la Hermandad de Veracruz, del Santo Crucifijo, de la Hermandad de Pasión, la Expiración, las Siete Palabras, la Quinta Angustia, la Trinidad, el Buen Fin, la Cena, la Lanzada, el Amor, la Columna y Azote y el Santo Entierro. Finalmente, en la década de los años 30 del pasado siglo, los templos fueron objeto de numerosas acciones revolucionarias que supuso la quema de muchos de ellos ubicados en la zona norte, en el perímetro de la zona norte de la ciudad, con la consiguiente destrucción de la documentación de las hermandades que se encontraban en su interior. En ella citamos, por ejemplo, a las hermandades de la Iniesta, la Mortaja, los Gitanos, San Roque, la Cena, los Servitas o el Rosario de Omnium Sanctorum. La Hermandad de la Soledad sufrió el expolio de la Capilla del Carmen, perdiendo muchos de sus enseres en la Guerra Civil de 1936. Entre los elementos intrínsecos que afectan a la pérdida de esta documentación, resulta evidente que la actividad desarrollada por estos mandatarios de las hermandades ha originado una amplia documentación de entrada y salida, donde se reflejan cada una de las actividades desarrolladas por la hermandad para el cumplimiento de un fin concreto. Curiosamente, ha sido una práctica desgraciadamente muy habitual la desaparición de una buena parte de la documentación al cesar alguno de estos miembros de la Junta de Gobierno, con el consiguiente detrimento del patrimonio documental de la hermandad. Es el momento en el que aparece un supuesto derecho de propiedad de la documentación por parte de la persona cesada, que hasta ese momento era la encargada de su custodia a tenor del cargo que había desempeñado en la hermandad. A la hora de proceder a la organización de los archivos de hermandades y comprobar las innumerables lagunas que presenta su documentación,
hemos detectado cómo se origina un fenómeno muy curioso que provoca una transmutación de estos oficiales de la hermandad responsables de la documentación, apareciendo entre ellos un alter ego de su personalidad. Hasta tal punto se produce ese cambio que de forma automática piensan que la documentación dirigida a su nombre o en la que se hace constar su nombre, e insistimos de nuevo, en función del cargo que ha desempeñado en la hermandad, le pertenece. Como puede comprobarse, el problema de la titularidad de documentación se encuentra ampliamente planteado. Ni que decir tiene que toda esa documentación en poder de un oficial de la hermandad cesado pertenece a la hermandad, por cuanto ese documento fue generado o dirigido por o para un miembro de la institución durante el desempeño de su actividad en ese cargo y no como persona particular ajena a la misma. Para intentar aportar algo de luz de este difícil asunto, acudimos a la ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español al contemplar un ejemplo muy similar. En concreto, el artículo 54.1 dice de forma taxativa: quienes por función que desempeñen tengan a su cargo documentos están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que le sustituya en la misma o remitirlo al archivo que corresponda. Pero curiosamente, la sucesión en los cargos de las hermandades no se ha llevado a efecto en bastantes ocasiones con agrado o apoyo del entrante, sino más bien en desacuerdo y ruptura, como para además dejarle los documentos de la hermandad. Y en cuanto a la posibilidad de dejar la documentación en el archivo de la institución, hasta hace poco más de 50 años resulta a todas luces inviable, por cuanto ni de hecho ni de derecho el archivo existía. Así, la documentación de la hermandad quedaba guardada en las casas del hermano mayor, del secretario y del mayordomo, y el hermano cesado, repetimos, por lo general disgustado con sus sucesores y yo receloso de su futura labor, conservaba en su poder la documentación hasta que lo estimase oportuno. En muchas ocasiones, la defunción del hermano, la enemistad continuada con algunos miembros de la Junta de Gobierno, el traslado de domicilio del hermano, el ejercicio de un posible derecho adquirido, han dado al traste con una buena parte del patrimonio histórico documental de nuestras hermandades y que en el mejor de los casos ha provocado una amplia dispersión documental por distintos hogares. También decíamos se observa la falta de una normativa de una normativa legal que en la mayor parte de las hermandades para la formación de un archivo. Si repasamos las reglas primitivas de hermandades y cofradías, veremos que en ella no figura un responsable de la documentación generada y reunida por la misma, ni por supuesto un archivero. Igualmente, al llevarse a efecto el relevo de cargo, se procedía a la revisión del estado de cuentas y algún que otro inventario de bienes, pero absolutamente nada en cuanto al patrimonio documental. Solo en estos últimos años parece que comienza a subsanarse en parte la ausencia de un archivero en algunas hermandades y cofradías. Sin embargo, esta situación que presentan las hermandades no es en modo alguno exclusiva de ellas. José Luis Rodríguez de Diego, antiguo director del Archivo General de Simancas, la detecta en la misma Corona de Castilla a finales del siglo XV, cuando la custodia de los documentos se realizaba en la casa del oficial o secretario, que en cierta medida venía a paliar la falta de sede, no ya de la corte, sino también de las diversas funciones administrativas de gobierno. Conviene reseñar este texto, que dice textualmente: esta ausencia de edificio oficial determinaba que la casa o posada del secretario oficial se convierte en centro administrativo donde tenían lugar las reuniones, se tramitaban los asuntos y expedían los documentos para la resolución de los mismos. Allí también debían conservarse y guardarse. El domicilio particular adquiría así carácter público y oficial. De la circunstancia de utilizar un lugar particular para fines públicos a la consideración de propiedad de la misma, de red pública, no hay más que un paso. Ser dueño de la casa llevaba consigo serlo de lo que contenía. La documentación allí llegada, producida y conservada, no solo era archivo temporal del oficial que la poseía, sino parte de su propia hacienda y como tal transmisible por herencia. Carlos V, recordamos, tuvo que recurrir a la Cancillería Pontificia para presionar a los tenedores de documentos públicos con amenaza de bula de excomunión a todos aquellos que no devolvieran documentación a la corona.
Por tanto, este desconcierto documental no puede en modo alguno justificarse, pero sí al menos para comprenderlo de una forma más objetiva. Incuestionablemente, esta acumulación de documentos debió en algún momento promover a la Hermandad para la constitución formal de un archivo donde pudiera conservar su documentación. Ni que decir tiene que, a pesar de tratarse de asociaciones públicas sujeta al derecho canónico y sometida a la dirección de la Iglesia en cuanto a la conservación de su patrimonio documental, no ha sufrido un proceso mimético de la misma en la que la Iglesia ha sido en no pocas ocasiones pionera. Recordemos a modo de ejemplo las disposiciones del Concilio de Trento, donde ya se dictaban normas para la conservación del patrimonio documental de las parroquias. Posiblemente la complejidad de la cofradía barroca fuera la responsable de propiciar la necesidad de poseer un archivo como lugar o espacio físico donde fueran depositados, dado el carácter litigante de las cofradías durante la Edad Moderna y la necesidad de contar con los documentos como garantes de una serie de derechos. Los ejemplos en ambos sentidos podemos apreciarlos perfectamente. No son pocas las instituciones judiciales, tanto civiles como eclesiásticas, que conservan entre sus fondos un importante acervo documental fruto de la presentación de estos documentos en estas instituciones para la defensa de una causa, escrituras de capilla, libros de reglas, inventarios de bienes, etc. Solamente hay que visitar, por ejemplo, nuestro Palacio Arzobispal, los fondos allí custodiados, la sección de justicia o la documentación de hermandades que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. También contamos con el fenómeno inverso, la existencia de traslados de los autos y sentencias que sirvieron de garantía judicial. Es el caso, por ejemplo, de la Hermandad y Cofradía de San Eligio, del gremio de los plateros de Sevilla, que recogía en su archivo varios tomos encuadernados de los instrumentos judiciales que afectaban a la organización del gremio de la platería. Las reglas o ordenanzas poseen un rico contenido informativo a la hora de localizar los diferentes tipos documentales producidos por las hermandades o bien sobre las funciones encomendadas que debían plasmarse sobre el papel para llevarlas a cabo. En el caso de Sevilla, por ejemplo, contamos con el magnífico trabajo dirigido por el doctor José Sánchez Herrero y la doctora Silvia María Pérez González en la recopilación de reglas de hermandades de los siglos XIV al XVII. De ellas, solo 5 hermandades presentan entre sus reglas un capítulo dedicado al archivo. Se trata de la Hermandad de la Esperanza Macarena, en 1595, de San Hermenegildo, 1625, de San Crispín y San Crispiniano, 1633, la Hermandad de la Caridad, en 1675, la Hermandad de los Venerables Sacerdotes, en 1676, y la Hermandad Casa Hospital de San Bernardo, en 1736. Si bien, entre el contenido de otras reglas, las reglas de la Hermandad del Gran Poder y Traspaso de Nuestra Señora, de 1570, se puede comprobar la existencia de un arca a modo de archivo donde se debían guardar los papeles de la hermandad y que se recoge en el capítulo 41. En este capítulo, denominado de los libros que ha de tener la cofradía, y tras la enumeración de los diferentes libros que contiene la cofradía, indica en su parte final, para lo cual haga un arca a modo de archivo en el que se guarden todos los papeles dichos. Son las reglas, como digo, de 1570. En el caso de las reglas de la Hermandad de la Macarena, de 1595, que se conservan en el archivo de dicha hermandad y que fueron aprobadas por el licenciado Íñigo de Leciñana el 24 de noviembre de 1595, en el capítulo 11 trata del arca y archivo de la cofradía, en el que ordena que haya un arca en la cual estará la cera de la cofradía y estará en el colegio de San Basilio de Sevilla, a donde al presente estamos, y la llave tendrá el priostre, para cuando sea necesario sacar la cera para entierros o fiestas se pueda acudir a él. Y en este arca estará el libro de la cofradía, conviene saber, el primero de los 3 que se declara en el capítulo 3 de nuestras reglas, se refiere al libro de hermanos y hermanas de la cofradía, y el segundo y el último que trata de memorias, mandas y dotaciones de difuntos, más el libro de pena de los hermanos. Ha de estar también en un archivo que cuente con 3 llaves y cada una de estas llaves debe estar en posesión del priostre, del mayordomo y del escribano. En definitiva, tenemos indicios claros que en estas primeras arcas de las cofradías
Se guardaba el caudal económico y se guardaba también el patrimonio documental y, por supuesto, también el tema de la cera, ¿no? Era, como se suele decir, un arca donde se guardaba, por así decirlo, de forma genérica, el tesoro de la hermandad. Ya en el siglo XVII nos encontramos con otras reglas de una gran relevancia, por cuanto supone toda una declaración de principio y regulación de la conservación del patrimonio documental de las hermandades. Se trata de la regla de 1633 de la Hermandad de San Crispín y San Crispiniano, el famoso gremio de los zapateros, que en su capítulo 25 se hace alusión a que hay un archivo para los papeles en nuestra capilla. Conviene que se haga una caja de madera mediana fuerte que sirva de archivo y en ella se meta y recojan todos los papeles y títulos que hoy tuviere la cofradía, como son pleitos executoriados del cabezón y todas y cualesquier escrituras que convenga guardar, y un protocolo a donde estén asentados y tomada la razón de cada uno y ante quién pasaron y en qué año, y asimismo todos los bienes muebles y raíces que tiene nuestra hermandad y cofradía. Y continúa, dice, y todo se junte y meta en dicha caja de madera y se ponga luego en el hueco del altar de nuestra capilla, debajo de 2 llaves, las cuales tendrá el secretario de dicha cofradía. Y no puede dar ningún papel sin orden de los alcaldes y con conocimiento formado del que lo llevare y ordenare hará entrego de los papeles al secretario que de nuevo entrare. Y hablando de estos archivos, entendidos como muebles de custodia de la documentación, bueno será que veamos algunos ejemplos. El primero, este es un arca que se conserva en la hermandad de San Isidoro. Yo recuerdo la primera vez que lo vi que me quedé impresionado, pero impresionado no por el crucifijo, que también tiene un valor especial, sino por la propia iconografía que recogía el arca. Ahora vamos a tener ocasión de verlo con más detalle. En el arca, como pueden ustedes comprobar, pues se recoge una iconografía de una hermandad sacramental, ahí está el cáliz representado, de una vocación mariana, se refiere a la Virgen de las Nieves, y debajo la hermandad de ánimas, la alusión a la ánima con las ánimas del purgatorio. Pues bien, en cada una de esas llaves se puede ver que es un arca con 3 llaves. En cada una de esas llaves tenemos, en la primera, ustedes se fijan en la parte inferior, ahí tenéis una M, que la M corresponde a la llave del mayordomo. La segunda tiene representado una A que corresponde al cargo del alcalde. Y la tercera contiene una S que corresponde, como ya podéis imaginar, al nombre, a la persona del secretario. Es decir, es lo que hoy día, en nuestro siglo XXI, se podría entender una cuenta mancomunada, de tal manera que para entrar o sacar algún tipo de cantidad económica era necesaria, forzosa, la presencia de cada uno de estos oficiales. Hay otros archivos, por ejemplo, este pertenece al archivo de la Hermandad de la Alegría de San Bartolomé. Es muy curioso porque está, diríamos, incrustado en lo que es en el muro de una de las dependencias de la hermandad. Ahí veis en la parte superior el nombre del archivo, pero quizá lo que más llame la atención son los ventanales, las puertas horadadas que tiene, con buena idea para que pueda respirar la documentación, pero lo lógico hubiera sido que estos orificios hubieran estado en las propias puertas, porque si no esto se convierte en un sitio sin ningún tipo de ventilación y lo que puede causar es que se pueda dañar la documentación sin ningún tipo con toda certeza, vamos, nada más. Ahí tenéis también el capítulo 19 de las reglas de la Hermandad de la Alegría, que lo dedica exclusivamente también, son reglas posteriores del siglo XVIII al archivo de la hermandad. Bien, ahora vamos a hacer una rápida incursión de las primeras actuaciones que se han llevado a cabo sobre el patrimonio documental de las hermandades. La primera actuación, como digo, va a tener lugar en los años 79-80 con motivo de la confección del Censo Guía de Archivos de la provincia de Sevilla, donde se llevó a cabo, se censaron todas, no solamente las hermandades de cofradías, sino todas las instituciones que pudieran tener algún tipo de archivo público privado. Ciñéndonos exactamente al tema de las cofradías, a los archivos de hermandades, localizamos 190 archivos de hermandades, de los cuales 68 corresponden a la capital y 122, la mayoría, a 43 pueblos de la provincia de Sevilla.
Al cabo de unos meses, una vez terminado este proyecto, publicaron, yo no intervine en él, una reseña, un estudio en Archivo Hispalense, y merece la pena leer el diagnóstico final que daban acerca del patrimonio documental de las hermandades. Y dice así: respecto al estado actual de los depósitos y fondos de las hermandades, se puede afirmar que es caótico en la mayor parte de los casos. Faltan locales adecuados en los que acomodar los fondos con un mínimo de seguridad. Los miembros de estas instituciones desconocen el valor de la documentación de sus archivos, por lo que prestan escasa o nula atención a su mantenimiento y conservación. La consecuencia ineludible de esta situación es el deterioro o, en el mejor de los casos, la pura y simple conservación de un volumen documental de un valor incalculable y prácticamente virgen para los historiadores. A final de la década de los años 80, publiqué una pequeña aproximación al tema del patrimonio documental de las hermandades en el boletín del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, en el que ponía de manifiesto que diferentes causas, entre ellas la pérdida de documentación o la situación de la documentación en poder de los hermanos, había motivado la desaparición de más del 80% del patrimonio documental. Siempre recuerdo con muchísimo cariño este artículo, no solamente por estar publicado en un boletín de mi pueblo natal, sino además porque cuando lo entregué y lo vi impreso, me lo habían publicado con letra Time tamaño 10, es decir, un poquito. Los dirigentes del boletín pensaron que aquello podía crear cierta controversia, y recuerdo que lo pusieron con un tamaño pequeñito para que no pudiera tener ningún tipo de lectura ni nada. Bueno, simplemente anécdota. A comienzos de los años 90 fueron publicadas dos obras de la misma índole sobre fondos de hermandades y cofradías sevillanas. Nos referimos a los trabajos del Centro de Estudio e Investigaciones sobre la Religiosidad Popular de Ceira, bajo la dirección del profesor José Sánchez Herrero. En ambos casos, autodenominados ambos trabajos como guía de archivo, se trata mejor de un estudio más cercano al referido censo guía. Tanto por sus objetivos como por la metodología empleada, se aproxima en mayor medida a este tipo de instrumentos de descripción a lo que en archivística se denomina guía de archivo. En definitiva, constituye una positiva aportación porque supuso un conocimiento aproximado de los fondos de estos depósitos documentales, con un claro avance en cuanto a la descripción de series documentales se refiere. A tenor del balance realizado por el equipo que confeccionó los anteriores estudios, sabemos que el patrimonio documental de las hermandades sevillanas resulta escaso para los siglos XVI y XVII, se incrementa en el XVIII y resulta mucho más completo para los siglos XIX y XX. Estos datos hay que ponderarlos en cierta medida, dada con la fecha de fundación de las respectivas hermandades. Me explico. De las 54 censadas, 24 se han fundado a partir de 1875. En otro orden de cosas, señalar que la documentación más antigua pertenece a las hermandades sacramentales. Mi interés por el tema se fue concretando en distintos trabajos acerca del patrimonio documental de las hermandades, juntamente con Joaquín Rodríguez Mateo. A finales del año 90 publicamos un cuadro de clasificación de fondos de la Hermandad del Calvario de Sevilla en el Boletín de la Hermandad. Basado en este trabajo y de modo más extenso, publicamos en el año 92 un estudio acerca de la organización de los archivos de las hermandades en el Congreso de Gremios, Hermandades y Cofradías en la ciudad de San Fernando, en Cádiz. Y definitivamente un año más tarde vio la luz, gracias al mecenazgo de los autores, el primer manual de organización de fondos de los archivos de hermandades religiosas, donde por primera vez se abordaron temas específicos como la historia de los archivos de las hermandades, la descripción de fondos, tipología documental, proceso de informatización, estudio de las dependencias de la Secretaría, Mayordomía y Diputaciones, todo ello tomando como modelo el archivo de la Hermandad del Calvario a la que ambos pertenecen. En el año 2000 realizamos una nueva edición de esta obra con la revisión de sus contenidos y una aportación de fuentes documentales para la reconstrucción de la historia de nuestras hermandades. Pero, incuestionablemente, el proyecto más importante para la recuperación del patrimonio documental de las hermandades de Sevilla ha sido el auspiciado y financiado por la Fundación El Monte. El proyecto se inició en el año 1995 y terminó en el 2008 por falta de apoyo económico a raíz de la crisis económica que asoló a nuestro país en esos años.
En esos 13 años de andadura podemos señalar dos periodos perfectamente diferenciados. De una parte, el periodo comprendido entre el año 95 y 2000, y de otra, el que cubre el tracto cronológico entre 2001 y 2008. En el año 1995 se firmó un protocolo de colaboración entre la Fundación El Monte, el Consejo de Hermandades y el Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla, conducente a la ordenación y catalogación de los archivos de las cofradías y hermandades de Sevilla. Los firmantes de dicho convenio fueron don Manuel del Valle Arévalo, por entonces era presidente de la Fundación, don Antonio Ríos Ramos, presidente del Consejo, y don Manuel González Jiménez, catedrático de Historia Medieval de la citada universidad. Junto a él también participamos los profesores José Sánchez Herrero, Manuel Romero Tallafico y quien los habla. También conviene resaltar el papel desempeñado en esta empresa por el entonces director de la Fundación, don José Villarrodríguez, doña María Luisa Cueva Hohenleiter, que era su secretaria, y Joaquín de la Peña Fernández, que era miembro destacado del Consejo de Hermandades y Cofradías. Este proyecto supuso, el proyecto en su totalidad supuso la organización de más de 2 millares de unidades de instalación puestas al servicio de la hermandad y de la investigación. En esta etapa se organizaron 8 archivos, correspondiente el primero a la Hermandad de la Soledad, de la Carretería, del Amor, de la Estrella, de la Exaltación, de Montserrat, de la Cigarrera y Amargura, además del fondo documental del Consejo de Hermandades y Cofradías. Los 11 becarios que participaron fueron los siguientes: María Antonia Carmona Ruiz, Álvaro Pastor Torres, Antonio Clarés García Martínez, Amparo Rodríguez Babío, Rafael Jesús López Gallardo, Braulio Vázquez Campos, Juan Jesús Sánchez Belchi, Pablo Macías González, Agustín Pinto Pavón, José Manuel López Bernal y José Joaquín Moreno Gutiérrez. En total, en esta primera fase se organizaron 923 unidades de instalación, es decir, de caja o de legajo, a los que había que añadir las 87 cajas de archivo y los 105 archivadores del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Como colofón a esta primera etapa, se realizó la edición del libro de reglas de la Hermandad de Rocamador, de la parroquia de San Lorenzo. Ahí tienen ustedes a la Virgen de Rocamador y a la derecha pues a San Lorenzo, con clara alusión en la parroquia en la que se encuentra ubicado. En el año 2001 se lleva a cabo una sucesión en la dirección de los trabajos y organización de los fondos documentales y se firmó un nuevo convenio, pero ahora con la Universidad Pablo de Olavide. En dicho protocolo intervinieron don Manuel del Valle, don Manuel Román Silva, por entonces era presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, un servidor que era responsable del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Pablo de Olavide, y en el año 2002 José Luis López López, por la dimisión de don Manuel del Valle, le sustituyó en el Consejo. Durante esta etapa organizamos 14 archivos correspondientes al Cachorro, la Cena, San Roque, San Benito, la Alegría, San Isidoro, el Silencio, Sacramental de la Magdalena, Santa Marta, Pastora de Santa Marina, los Panaderos, el Museo, la Antigua del Salvador y la Hermandad del Rocío de Triana, que fue la última que organizamos. Los 7 becarios fueron Rocío de los Reyes Ramírez, Susana Escudero Legorburu, María Luisa de Leguera Artesero, María Teresa Jiménez Vallejo, Concepción López Campos Bodinó y Antonio Miguel Ruiz Delgado. Como balance a esos trabajos, pues logramos organizar 1.343 unidades de instalación que contienen en su interior, con la documentación para describirla, 12.237 carpetas y 946 libros, más 50 carpetas de gran tamaño, fundamentalmente para albergar documentación como las convocatorias de culto, que por sus propias dimensiones pues lo que realizábamos era desplegarla para evitar que tuviera algún problema en un futuro. Como colofón a esta fase, pues realizamos una exposición acerca del patrimonio documental de las Hermandades de Sevilla en la propia sede de la Fundación, en las que se expusieron pues las piezas más relevantes de todo cuanto habíamos localizado durante estos años. El balance de este tipo de trabajo fue enormemente positivo,
toda vez que propició, como digo, la puesta en disposición de las hermandades de Sevilla y de los investigadores de más de 2 millones de cajas de instalación puesta tanto al servicio de la hermandad como a de los investigadores. Ello también fue un incentivo para que muchos investigadores se acercaran a la consulta de estos archivos y poder realizar sus trabajos. Por citar algunos de ellos, muchos de ellos conocidos: profesor Isidoro Moreno, José Martínez, Amparo Rodríguez Babío, Pablo Coló, Antonio Collante de Terán, Ignacio Camacho, Ramón Cañizares, Álvaro Pastor, Francisco Robles y Manuel Jesús Roldán. Hay que destacar que muchos de los becarios que acabo de nombrar con anterioridad hoy día son profesores de universidad, archiveros del Estado, archiveros de la Junta de Andalucía y archiveros de hermandades, representando un vivero de acción social nada desdeñable de llevar a cabo este proyecto. También tenemos que destacar cómo este proyecto va a suponer un cambio de mentalidad en los dirigentes de las hermandades y cofradías, sobre todo lo referente a nuestro patrimonio documental. Así, son numerosas hermandades de la diócesis de Sevilla que han incluido en la renovación de las reglas o estatutos la figura del archivero como responsable del archivo histórico de la hermandad. Y aún apuntaría algo más. Debido a la importancia que se le ha reconocido a este patrimonio, ya se plantea en algunas hermandades el nombramiento directo de un responsable entre algún hermano que se adecue a un perfil determinado y que se encuentre ajeno a los vaivenes que puedan suscitar cada 3 o 4 años la renovación de los miembros de la Junta de Gobierno, como signo de continuidad en la defensa y conservación de su patrimonio documental. La importancia que ha ido adquiriendo el patrimonio documental de las hermandades ha llegado también hasta el seno de las universidades. Durante los cursos 2002 hasta el 2011, impartí en la Universidad Pablo de Olavide un curso de libre configuración sobre los archivos de hermandades religiosas que acogía a personas, alumnos de distintas titulaciones, de Derecho, economistas, sociólogos, antropólogos, artistas, paleógrafos, diplomatistas, etcétera, etcétera, que se encontraban interesados por el conocimiento de este rico patrimonio documental. Junto con el profesor José María Miura, dirigimos durante 5 ediciones un curso de formación especializada en Historia, Patrimonio y Gestión de Hermandades, dirigido especialmente a los dirigentes de las hermandades y a todos los cofrades que estuvieran interesados en el proyecto. El interés por la organización de archivos también ha llegado hasta los alumnos de Humanidades y de Geografía e Historia de la universidad, que han realizado sus correspondientes trabajos fin de grado bajo mi dirección. Tal es el caso, por ejemplo, de la Hermandad de Santa Cruz, realizado por María Ortiz en el año 2017, la Hermandad del Desconsuelo de Jerez de la Frontera, realizado por Guillermo Pastor Pérez en el año 2020, y la Hermandad de la Esperanza de Córdoba, realizado por Abel Salazar Jiménez en el año 2024. Durante la celebración de los congresos nacionales de hermandades y cofradías, cada vez son más habituales la presentación de ponencias y comunicaciones referentes al patrimonio documental. En otro orden de cosas, hay que señalar también los cursos de formación organizados por el Consejo de Hermandades y Cofradías para asesorar a los diferentes responsables de las hermandades que tuvieron un contacto más directo con la documentación. También hay que hacer hincapié en que una vez que desapareció este convenio de la Fundación El Monte, han sido numerosas hermandades las que han iniciado la organización de sus archivos, encargando esta labor de distintos profesionales en la materia. Es el caso, por ejemplo, de la Macarena, de la Hermandad de la Paz o de la Hermandad de la Misión. También hoy día numerosas hermandades han emprendido la tarea de digitalización para preservar la conservación de los documentos. Incluso, hace ya algunos años elaboramos un programa de gestión de la documentación de hermandades con el nombre de GAEZ, que estuvo a punto de implantarse en la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte y que en la actualidad se utiliza en el Ayuntamiento de Bormujos para el control de toda la documentación. No debemos olvidar tampoco el papel desempeñado por el Instituto Andaluz de Patrimonio, fundamentalmente la restauración y conservación de libros de reglas, entre los que se encuentran los siguientes. Por ejemplo, en la Hermandad del Silencio, que fue restaurado su libro en el año 90, entre el 99 y el 2001, la Hermandad de la Lanzada, la Archicofradía de Madre de Dios del Rosario, la Hermandad de Nuestra Señora de las Aguas, la Hermandad del Carmen del Salvador, la Hermandad de la Macarena o la Hermandad de Jesús Cautivo de San Genoveva.
También organiza una serie de cursos, diríamos, en las diferentes provincias andaluzas. En Sevilla se organizó en el año 21, Málaga en el 22, Jerez de la Frontera en el 23, junto con Córdoba y Huelva. Y ahora recientemente pues, tendrá lugar uno en la ciudad de Granada. Bien, agilizando un poquito más todo el contenido que ya nos queda para disfrutar un poco de este patrimonio documental. La organización de las hermandades es muy sencilla. Primero, una documentación de la Junta de Gobierno y después de los 3 grandes grupos de núcleos que producen documentación. El primero, la Secretaría; el segundo, mayordomía, con todo el tema económico y la cuestión de todos los bienes muebles e inmuebles, y las distintas diputaciones. Ya después cada hermandad tiene ciertas peculiaridades, pues por ejemplo hay algunas que conservan mayordomo tesorero con unas funciones de mayordomo, y en las vocalías pues destaca fundamentalmente el diputado mayor de gobierno. Ahora lo que vamos a realizar va a ser una muestra para que vean ustedes la presencia del clavero, la diputación de obras de calidad, el contador y el diputado de juventud. Bien, el prioste, que el prioste es el único que no produce documentación, que hace limpiar todo lo posible, todos los enseres de la nota. Bien, pasamos rápido y nos vamos. De la Junta de Gobierno, por ejemplo, ahí tienen ustedes la nómina de oficiales de la Junta de Gobierno de la Sagrada Entrada de Jerusalén de 1819. Cuestionablemente, quien ve la confesión de este documento, pues está claro que el tiempo no tenía ningún tipo de valor, ¿no? Vean ustedes aquí otro que podrán conocerlo fácilmente, que es el libro de reglas de la Hermandad de la Amargura de 1696. Y aparece el Cristo con la túnica blanca. Dentro de la Junta de Gobierno, por ejemplo, el libro de reglas de la Hermandad de la Alegría de 1828, donde aparece también a la derecha el martirio de San Bartolomé. El libro de reglas de la Hermandad de la Cena, con la propia iconografía, y de las benditas ánimas de la parroquia de Santa Catalina de 1791. Esta es una preciosidad, es el libro de reglas. Solamente hay que mirar el Cupido que aparece por aquí, el libro de reglas de la Hermandad del Amor, que aparece Jesús en la entrada triunfante en Jerusalén, del año 1789, y el Cristo del Amor en la página de la derecha. Este corresponde al libro de reglas de la Hermandad de las Tres Caídas del siglo XVIII. Este es un documento muy interesante, que es el voto de la Inmaculada Concepción de la Hermandad Sacramental de las Nieves y Ánimas Benditas del Purgatorio de la parroquia de San Isidoro de 1653. Este es un libro de actas de la Hermandad de la Amargura. En principio no tiene ningún tipo de algo que destacar, es de 1828, pero sí merece la pena que se fijen ustedes, que lo podrán leer con facilidad, que aparece un personaje con el que acabamos de citar anteriormente, que aparece como secretario, Félix González de León. Aparece en la segunda hoja, ahí aparece el personaje. Dentro de la sección de gobierno también hay hermandades que conservan breves papales, como en este caso un breve del Papa Pío VII, dirigido a la Hermandad del Cristo del Amor y de Nuestra Señora del Socorro, concediéndole indulgencia al visitar la iglesia de Santiago de Compostela y visitar la parroquia de la iglesia de San Miguel por tratarse de un año santo, de 1818. Una bula de la Santa Cruzada de la Hermandad de la Alegría del siglo XIX, fijaros la orla que tiene tan bonita alrededor del documento, que es una preciosidad. De la sección Secretaría de las Funciones, aquí tenemos una solicitud de ingreso de Lucas José de Orellana para formar parte de la Hermandad de Nuestra Señora de la Encarnación de 1696. Este que es una joya, que es la portada del libro de hermanos de la Hermandad del Amor de 1750 a 1804.
Ahí veis el suelo ajedrezado que le da una profundidad al dibujo tremendo. Dentro de este libro, por ejemplo, para que veamos la importancia que tiene por el propio contenido, ahí tienen ustedes un personaje, al escultor Juan de Astorga, aquí lo tenéis, que formaba parte de la nómina de hermanos de la hermandad. Muchas hermandades conservan un libro especial para los hermanos insignes que se sumaban a ella, como es el caso, por ejemplo, de la Hermandad de Jesús de las Tres Caídas, del Loreto. Aquí aparece, por ejemplo, en este libro Isabel II, la aceptación de Isabel II como hermana de la hermandad, o de un matrimonio muy conocido también en Sevilla, de los duques de Montpensier, de María Luisa Fernández y don Antonio de Orleans, que también forma parte de la nómina de hermanos ilustres de la Hermandad de las Tres Caídas. Cuando organizamos precisamente el archivo de esta hermandad, nos encontramos con una verdadera joya, que no son otras que 4 vasijas perfectamente identificadas. La de la derecha, por lo que hemos sabido antes del arca, está claro, la Hermandad Sacramental y la Hermandad de Ánima. Estas no estarán pertenecientes posiblemente al Cristo de Jesús de las Tres Caídas, pero en las propias reglas muchas veces habíamos leído la elección de oficiales con las bolas blancas y las bolas negras, es decir, atendiendo al número de bolas sacadas con el resultado final, pues si se aceptaba o no como oficial de la hermandad. Curiosamente, hurgando en el interior de la vasija, pues encontramos estas bolas blancas que son bolas de la época, ¿no?, que se utilizaban precisamente para eso. No sabemos qué ha pasado con las bolas negras. Me imagino que las habrán quitado para que todo el mundo saliera elegido y no hubiera problema ninguno. Ya está. En el apartado de mayordomía, por ejemplo, hay una verdadera joya. Yo soy posiblemente de los libros que más me han llamado la atención desde el principio, además de haber sido el primer archivo que organizamos, que fue el de la Hermandad de la Soledad. Este corresponde al libro de bienes y rentas de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Lorenzo, del que hizo un extraordinario estudio Álvaro Pastor sobre este libro, ¿no? Es una verdadera joya porque además puede uno seguir a través de la orla todos los pasos de cómo se confesionó, de quién lo realizó, etcétera, 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 ¿no? Otro libro importante, por ejemplo, el libro de limosna para sermones y averiguaciones, es decir, de las penas que tenía que cobrar el mayordomo de la Hermandad del Santísimo y de las Ánimas Benditas de San Isidoro. Volvemos otra vez al mismo dibujo iconográfico en la parte superior, con la custodia y las ánimas benditas a su alrededor. Aquí tenemos también el libro de limosna de sermones y averiguaciones, pero ahora del año 1784. Aquí tenemos otra preciosidad que conserva también San Isidoro, que es el calendario de fiestas mensales correspondiente al año 1775. Ahí aparecen todos los meses del año, desde enero hasta diciembre, con las tareas agrícolas que se desempeñaba en cada uno de ellos, y lo que es más importante, toda la serie de dotaciones de personas que se encargaban de ofrecer una posesión, fundamentalmente de tierra, para que les dijeran en su honor una serie de misas a ella y a su familia. Aquí aparece, por ejemplo, el de la dotación de doña María Catalina de Montó, con indicación de los sacerdotes que han ido oficiando la misa cada uno de los días de la semana. Hay un documento que es otra preciosidad, que tardaremos mucho tiempo en verlo, o que lo vean otros seguramente, que es la documentación encontrada en el interior de las propias imágenes, ¿no? Este corresponde a la autoría del Cristo de la Espena de la Estrella, que fue realizado por José de Arce, que aparece su nombre bien destacado, de nación flamenca, que se encontró en su interior, y antes de volverlo a introducir, pues bueno, se sacaron reproducciones, y esta es una de ellas, ¿no? Y aparece el año de ejecución de 1644. En la sección de mayordomía, por ejemplo, destacamos
los cultos, las convocatorias de culto, han cambiado una barbaridad. Esta corresponde a la Hermandad de la Amargura del año 1807. Fijaros que incluso en muchas ocasiones no se sabía quién era el orador que iba a participar y se cumplimentaba de forma manual, ¿no? Por ejemplo, la convocatoria de la novena celebrada de San Miguel, de las ánimas benditas del purgatorio, de 1896, también con todos motivos de las ánimas del purgatorio alrededor de la orla. La convocatoria de culto de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. He elegido este cartel precisamente por el orador que aparece, que no es otro que Juan Francisco Muñoz y Pavón. Ustedes saben la repercusión que tuvo en la coronación de la Virgen del Rocío, ¿no? Por ejemplo. Un recordatorio del quinario celebrado en honor de nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, que tiene el valor de que esta imagen se perdió durante la guerra y son de las pocas fotografías que se conservan de la propia imagen, ¿no? de cómo era, ¿no? Uno de los patrimonios más ricos que conservan todas nuestras hermandades, todo lo referente al patrimonio musical. Os puedo garantizar que cualquier persona que tenga conocimientos de música, que sea capaz de leer una partitura, sobre todo, se puede encontrar con verdaderas joyas, porque no hay hermandad que no tenga en su archivo alguna pieza que tenga cierta relevancia para todo el tema de los cultos de la hermandad, ¿no? Aquí está, este pertenece a la hermandad de San Isidoro y fijaros en su interior la decoración es una maravilla. Por ser hermandad sacramental, pues aparecen los detalles del trigo y el pan en las iniciales ornamentadas, que aparecen, aquí lo vamos a ver ahora con más detenimiento, aparecen las espigas de trigo, aquí con la elaboración del pan. Estas, por ejemplo, son unas coplas dedicadas al Cristo del Señor del Amor, de Francisco Javier Rodríguez, del año 1836, y una que la conocemos todos, que es la partitura de la Marcha Amargura, de Font de Antà, de la que se cuenta, lo contaba Manolo Carmona, me parece que fue Manolo Carmona, sobre la anécdota que llevó a la redacción de esta partitura, que decía que su padre, que era Manuel Font Fernández, que era director de la Banda de Música de Sevilla, le envió a su hijo, a Font de Antà, que estaba en Madrid, le envió una imagen, un recordatorio de cultos de la amargura, y le dijo textualmente, dice: ya que a mí no me haces caso, ¿serías capaz de negarle a la Virgen que te mando? Y a partir de ahí, pues según cuenta Manolo Carmona, pues confesionó esta marcha de amargura, esta es la partitura. También en las hermandades nos podemos encontrar grabados. Esto pertenece a la Virgen, a la hermandad del Loreto, ahí está el negativo y el positivo, uno y otro. En el diputado mayor de gobierno, que como todos ustedes saben es el encargado de la organización de la cofradía, aquí tenemos un listado de la cofradía de la Hermandad de la Soledad. Este pertenece al año 1950. Llama la atención no solamente el número de nazarenos que salían, sino la preciosidad de todas las insignias que aparecen desde arriba hasta la parte inferior, ¿no? Con todas las personas que iban delante del paso, el estandarte, la manguilla, etcétera, etcétera, ¿no? Los diputados con el canastillo, las varas, y aparece el nombre de cada uno de los hermanos de cirio, que se ve el cirio representado pues en cada una de las columnas, para separar los distintos tramos de la cofradía. Esta, que es muy curiosa, es la papeleta de sitio de la Hermandad del Amor, y no lo leerán ustedes porque no alcanzan, pero en la parte inferior, fijaros lo que dice. Dice: si no se verifica esta estación el domingo, se haría el lunes, y en su defecto el martes. Es decir, que más o menos como puede ocurrir en el día de hoy, más en la actualidad. Realmente son cosas que nos dan un poco idea de lo que... Aquí tenéis también una papeleta de la Hermandad de la Sagrada Entrada en Jerusalén, de la Hermandad de la Borriquita. Y en el tema de la acción social,
pues este documento habla por sí solo, es un documento de los años 30, en concreto de 1932, de Pilar Frías Cervera, que le solicita a la Hermandad del Cachorro que la incluya en la lista de dotes de la hermandad para poder conseguirla y así poder realizar su matrimonio, ¿no? Ahí se ve la dirección de la peticionaria en la calle Rodrigo de Triana 256. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque con toda la labor social que hoy día se habla, el tema de la labor social lleva funcionando desde hace muchísimas décadas. No podían faltar las papeletas de rifa. Esta corresponde a la Hermandad de la Carretería y aquí lo que se oferta es un corte de capa y paño por valor de 700 reales, ¿no? En el propio archivo de la hermandad pues se conservaban todas. Y tampoco puede faltar, como no, los programas de teatro en beneficio de la Virgen del Patrocinio. Esto es del año 22. Aquí aparecen, por ejemplo, el personaje como Mari Tabasi, que no sabemos de dónde aparece, Paquita Alcaraz, los Guayaguay, Trianería, etcétera, etcétera, pero que en definitiva todos los que tenemos algún tipo de vinculación con las hermandades pues sabemos que de verdad en algún momento pues se han tenido que organizar esta serie de actos para la recaudación de importe. Bien, ya terminamos. En la documentación conservada en nuestros archivos de hermandades podemos localizar la labor social, la labor asistencial y humanitaria de los cofrades que vienen realizando desde finales de la Edad Media y sobre todo durante la Edad Moderna, cuando aún se encontraban muy lejanas las disposiciones sobre beneficencia y asistencia social. En sus libros y documentos, por ejemplo, podemos apreciar cómo convergen desde hace varios siglos la multiplicidad de ideas, de pensamientos, religiones, sectores sociales y actividades bajo signo de un hábito de nazareno o más recientemente de un costal bajo las trabajaderas. La grandeza y miseria del ser humano como humano también tiene océanos de tinta escritos en la documentación conservada en los archivos de nuestras hermandades y por último, posiblemente sea el único lugar en el que se encuentren resaltados algunos nombres anónimos para la historia general, pero tremendamente relevantes para su hermandad, que un buen día decidieron entregar una pequeña ofrenda a sus titulares. Quizás ahora estamos en condiciones de entender cómo el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio hizo pública la concesión a las Hermandades y Cofradías de Sevilla el Premio Internacional de Conservación del año 2007 en reconocimiento a la defensa y conservación de los bienes artísticos, documentales y al patrimonio intangible que posee. Ni que decir tiene que este reconocimiento en el ámbito internacional nos llena de alegría no solo por tratarse de un tema relativo a hermandades, sino también por el reconocimiento expreso a la labor que las cofradías de Sevilla han realizado en asuntos relativos a la organización, conservación y difusión del patrimonio documental. Por otra parte, como profesional del mundo de los archivos, me produce una enorme satisfacción el reconocimiento internacional a una labor callada y continuada que ahora comienza a brillar sobre un patrimonio de nuestra hermandad, el documental, hasta tradicionalmente olvidado, despreciado, destruido, abandonado, etcétera, etcétera. Quizás ahora comienza a tener sentido el camino iniciado hace más de 40 años en pro de la organización de los archivos de hermandades religiosas que nos ha permitido resaltar la importancia de este patrimonio tan cercano y a la vez tan lejano para muchas de nuestras hermandades. La sensibilidad de los cofrades, tan acusada en numerosas manifestaciones de nuestras hermandades, se debe acoger al patrimonio documental para que a partir de entonces podamos definir claramente sus archivos como la historia viva de tantos y tantos cofrades muertos que tantas horas dedicaron a la hermandad de sus amores. Muchas gracias. Si hay alguien en la sala que quiera realizar alguna pregunta, como dicen en el labor jurídico, o hable ahora o que le parece. Ya desde luego se conserva en los archivos la documentación, afortunadamente, que hemos vivido, nosotros, tú y yo alguna vez hemos vivido la situación de los papeles de hermandades que las tenía guardadas el secretario de la hermandad de los años 40 y no las soltaba ni a tiros. Afortunadamente ahora ya está todo bien guardado como tú magníficamente has demostrado. Así que
enhorabuena por el gran Ahí, trabajo. ahí lo más importante, el que es tenedor de un bien desde hace muchísimo tiempo. En fin, yo siempre digo que hay que buscarla primero con un trato quizás mucho más humano y mucho más cofrade que con la ley por delante. Pero eso sí, en el momento que se tenga la oportunidad, el bien para la hermandad. Se reconoce, se hace una acta de entrega, se reconoce en junta de gobierno, etcétera, etcétera. Ha sido una pena la cantidad de documentación que ha salido. El ejemplo más claro lo vivimos, con las reglas de la hermandad de la Veracruz de Utrera. ¿Solo habéis encontrado, Antonio, documentación en castellano? Y lo pregunto porque han nombrado varias naciones, la nación flamenca, la nación francesa, la portuguesa, que convivieron, sobre todo el siglo de oro. ¿Solo estaba en castellano? ¿Lo habéis encontrado? La mayoría, bueno, en parte es castellano, lo único que aparece son la documentación con el Vaticano, que esa sí aparece en latín, por ejemplo, la bula, los breves, todo eso sí que aparece en lengua latina, eso sí, pero el resto todo castellano, todo castellano. También a mí me gustaría resaltar la importancia capital que tiene la documentación de las hermandades para poder efectuar una catalogación en el patrimonio artístico, fundamentalmente en torno a sus titulares, algunas de ellas de una extraordinaria devoción que hemos visto a través del tiempo, como han ido increciendo. Muchas de ellas pues habían sido atribuidas por algunos especialistas, pero que con el paso del tiempo, gracias a la consulta de los archivos documentales, como ocurrió cuando se abrió el archivo de protocolo, que hubo toda una serie de jóvenes investigadores, entre los cuales estaba mi maestro, el profesor Hernández Díaz, que pudieron pues catalogar con toda exactitud imágenes de la categoría, por ejemplo, del Cristo de la Expiración, vulgo del Cachorro. Y también me ha gustado mucho el que hayas proyectado el documento que apareció en el interior del Cristo de las Penas, titular de la Hermandad de la Estrella, así como el que ha aparecido recientemente en el interior del Cristo yacente, titular de la Hermandad del Santo Entierro, que ratifica la atribución de mi maestro Hernández Díaz a Juan de Mesa. Se tenía como una obra mesina, pero a partir de este momento ya podemos tener toda la certeza de que la imagen guardaba el documento en sus propias entrañas y se ha podido con ello pues confirmar esa atribución. Y termino sencillamente recordando a una de mis profesoras catedrática de Historia del Arte, a doña Concepción García Gainza, que siempre en sus clases magistrales nos decía que cuando faltaba documentación, ahí tenía que intervenir el especialista, porque tenía que hacer la atribución a través del análisis estilístico, iconográfico, etcétera, de cada una de esas imágenes, puesto que la imagen, a falta del documento, es el principal documento para poder efectuar esos estudios. Así que a mí me ha parecido apasionante que hayamos podido unirlo uno con lo otro para seguir enriqueciendo y esclareciendo la importancia y la riqueza de este patrimonio artístico que las hermandades, con sus luces y con sus sombras, han sabido pues mantener a través de los siglos. Mi enhorabuena por tu magnífica disertación, que ha estado ajustada en tiempo, que ha presentado una estructuración muy clara, y que esa estructuración y esa exposición las has ilustrado con unas imágenes muy elocuentes, de manera que ha sido para mí algo verdaderamente interesante y muy grato de oír. Muchas gracias.
que hay un hecho que yo lo acabo de señalar antes. El considerar a la hermandad como un organismo que produce y recibe documentos. Es decir, esa es la clave, en el mundo de la archivística, diríamos, esa es la clave central. Ahora, dicho esto, las hermandades para ese tema de autoría, por ejemplo, de imágenes, hay varios cauces. Es más fácil encontrar una copia del contrato, fenomenal, que debía permanecer en los fondos, en el archivo de la hermandad. Hay otra vía, los libros de actas. Los libros de actas se recoge cada una de esas actuaciones y posiblemente nos pueda ayudar. Hay otra vía, los libros de mayordomía. Pago a alguna persona que automáticamente nos pueda desvelar de dónde aparece. Y hay otra vía, los recibos que pueda tener la hermandad. Claro, el problema es que cuando automáticamente no contamos con ninguna de esas piezas, no tenemos que hacer archivo de protocolo. No hay otra solución. Y otro detalle importante. Antes he hecho alusión al tema de las inundaciones de la ría. Ahora que están de moda el tema del cambio climático, hay trabajos preciosos en los archivos de hermandad. Por ejemplo, ahí se señala en una vía de un acontecimiento extraordinario, la inundación de 1735. Pero es que no solamente eso, es que todos los secretarios de hermandades, una vez que realizan la estación de penitencia, realizan una diligencia en los libros de actas diciendo qué ha acontecido durante esa estación de penitencia. Con lo cual, se podía realizar un estudio sobre el clima de la Semana Santa de Sevilla, en este caso sin ningún tipo de problema, porque tiene una fuente fidedigna. Quiero decir, llovió o no llovió, salió o no salió. Y vuelvo a repetir, hablamos de acción social, hablamos de temas artísticos, hablamos de temas sociológicos. Y es que la riqueza que tiene el patrimonio documental de la hermandad es espectacular. Yo creo que muchas veces ni ellos lo saben. En esa exposición, yo recuerdo del libro de regla al libro de hermanos. Ustedes saben que cuando se organiza una exposición y se pide una pieza prestada, no solamente se pide la pieza, sino que hay que acompañarla con una descripción y, lo más importante, la tasación del bien para poder realizar un seguro. Bueno, pues recuerdo que una hermandad, que me reservo el nombre, no hacía nada más que, me preguntaba insistentemente, Antonio, ¿y qué vale el libro de regla? Yo sé que quieres que te diga. Como yo siendo el comisario te voy a decir lo que vale el libro. Tú eres el dueño, tú eres el que le tienes que poner el valor. Que no sabemos. Total, que en un momento determinado le digo, mira, ese libro puede estar en torno a los 5 o 6 millones de pesetas. Y me mira la cara y me dice, tenemos 3 libros más. Tenemos 3 libros más. Me acuerdo perfectamente. Sí, he dicho digitalizar. Lo que pasa es que el tema de la digitalización también hay que tomarlo con cierta paciencia. Vamos a ver. Eso sí, hay alguien que conoce el mundo de los archivos lo entenderá perfectamente. Digitalizar, entre comillas, digitalizar, perdón por la expresión cualquiera. Un escáner, digitalizar y guardar imagen. Pero eso no es lo que se realiza en archivo. En archivo, lo que realmente vale dinero es la descripción documental. Y una vez que uno realiza la descripción, un enlace con la imagen para que uno lo pueda consultar. Eso, si tenéis ocasión de consultar el PARES, el portal de archivos de españoles en red, veréis que la política del Ministerio ha sido siempre describir, y una vez que se describe, la imagen. Ahora, nunca la imagen sin descripción. Y tiene su sentido. Si a nosotros nos dan un libro de 200 páginas escrito en letra cortesana o en letra procesal, y no nos dicen lo que tiene, nos podemos volver locos. Ahí es donde está la ayuda y el reconocimiento a la labor del archivero. O sea, el investigador solamente se introduce a investigar donde el archivero le haya allanado el camino. A mí, por ejemplo, me dicen, tal hermandad, tienes que realizar un libro, tal cosa, tal trabajo. ¿Tiene inventario? ¿Está organizado el archivo? No, yo no he hecho. No, que va. No, porque nunca podré conocer realmente los bienes que conserva esa hermandad. Por ejemplo, el libro de actas, ¿los conserva todos, sí o no? Pues en función de que lo conserve todo, sí o no, así será la actuación a la hora de investigar ese tema concreto. Entonces, el tema de digitalización se está avanzando muchísimo, pero hay que tener cuidado. Y hay algo que no hay que olvidar, que es la migración de la información. Que esa es una política que tiene que estar clara ante cualquier proyecto de digitalización. Porque
es, diríamos, la piedra filosofal. De hecho, seguro que los que estamos en sala, tenemos algún disquete de 5 1/4, tenemos algún disquete de 3 1/2, y la pregunta es, ¿qué hacemos con el de 5 1/4? Yo todavía recuerdo que era un programa que se llamaba Borestar, a ver quién conoce, y además, a ver quién es capaz de leerlo, por lo cual tiene que ser algo que esté. Vamos a digitalizarlo, pero de forma periódica tenemos que ir migrando la información y actualizándola para que no se nos pierda. En el tema informático, hablar de 5 años, hablar de un periodo de años luz, ¿no? Literalmente. ¿Y en el arzobispado no hay antecedentes, hay archivos relacionados? Sí, claro, sí, esto es muy fácil. La hermandad produce, ¿con quién produce? La hermandad produce, por ejemplo, con el arzobispado. ¿Por qué? Porque es su máxima autoridad. Eso en muchas ocasiones, para que muchas veces hoy día que uno rápidamente pasa a dictar sentencias en multitud de casos. Bueno, pues en el tema de las hermandades, por ejemplo, la hermandad no puede nunca sancionar a nadie, ningún hermano. La hermandad puede proponer. Hace una propuesta, pero el que sanciona, si lo ve oportuno, es el arzobispado. La hermandad lo puede sancionar de ninguna de las maneras. Entonces, esa relación, los pleitos, no olvidemos que, como yo siempre digo, hermandades y parroquias están destinadas a pelearse. Porque uno se pelea con su vecino, no se pelea con el que vive a 2 kilómetros de distancia. Entonces, esa convivencia diaria entre el párroco y el hermano mayor, conforme va alterando, pues lógicamente eso produce también ciertas disonancias, ¿no? Y toda esa documentación se encuentra en el Palacio Arzobispal. Que podríamos llevarlo toda la noche. Pensar en los libros de visita. Los libros de visita donde se hace una relación del estado actual de todas las hermandades. Eso hay que verlo. ¿Por qué? Pues porque ahí se le tomaba cuenta a los mayordomos de hermandad y se puede sacar una información muy jugosa de cuál ha sido la actuación de esa persona en un momento determinado. Yo siempre he dicho que los archivos, la característica que tiene es que engancha. Y cuando uno lo engancha en un archivo, tú no permites. Lo puede hacer. Bueno, pues entonces, muchas gracias por tu amable disertación y ya sabes que esta es tu casa y que puedes venir cuando quieras. Señoras y señores, muchas gracias por su asistencia.